Lo anunciábamos en una de las versiones de titulares. Tiene que ver con este paro de 24 horas de ATech, pero también un contexto de paritarias. Por eso queremos escuchar de la voz de Daniel Murphy, secretario general justamente de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut. Bueno, el contexto en que se da no solamente el paro, sino también las paritarias, y tienen que ver en definitiva con sentarse a la mesa junto con representantes del gobierno, tan solo de representantes de la educación, o en un contexto más amplio con empleados o con trabajadores del resto de la repartición pública. Daniel, buen día, ¿cómo está? Facundo Navarro te saluda desde Radio Namuncurá. Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, por suerte. Primero preguntarte, te descoloco un poquito, pero por ahí si hay algo de información que nos puedas compartir, porque tiene que ver con el ámbito de la educación y un hecho que ya estaremos desarrollando y lamentablemente muy, muy grave, que se suma, uno más. Si tenés información en cuanto a aquello que sucedió con los jóvenes estudiantes que fueron detenidos ayer en Comodoro Rivadavia. No, lo que vi en las noticias y lo que seguimos de declaraciones de organizaciones en relación a eso, no, que fueron liberados, que la audiencia de detención dio lugar a una definición de que la detención no fue ilegal, según las autoridades judiciales. Hasta ahí es lo que tengo. Seguiremos el caso, a ver que ahí había compañeras del sindicato también atentas al tema y acompañando, estuvieron desde la Regional Sur en todo el proceso, incluso fueron a verlos y demás, así que cuando tengan más datos seguramente sacaremos un comunicado público. En principio no sacamos nada porque faltaba, realmente no había información muy concreta hasta que estas compañeras nos acercaron y no tuvimos esa confirmación. Vale el punto, gracias, porque bueno, igual ahí tenemos prevista alguna nota, pero queríamos ver si también había ahí alguna información como para aportar. Metámonos hoy entonces en Rawson. Por lo pronto, las paritarias incluye solamente trabajadores de educación con cada uno de sus representantes gremiales, o es en un marco más amplio en donde hay otras representaciones estatales. No, hoy solamente docentes, o sea, ni siquiera todos trabajadores de educación, porque trabajadores de la educación incluiría auxiliares, por supuesto. Uh-huh. Por lo tanto, hoy solamente con docentes sería la reunión. Todavía no tenemos confirmación de horario y lugar. Está pautada por paritaria, así que es un compromiso que el gobierno no debe eludir, no puede eludir, pero todavía no está la confirmación o la convocatoria oficial formal. Esto es habitual, que esperan hasta último momento, en una muestra más de informalidad y a la vez en una muestra más de que piensan que así no nos podemos organizar para ir a donde sea la actividad, o bueno, son estos recursos de restas, la verdad. ¿Las últimas reuniones fueron en donde? ¿En el edificio del Ministerio de Economía? ¿En Vialidad? No, en Vialidad, en el edificio de Vialidad, en el Zoom de Vialidad, que está atrás de Economía, atrás del Ministerio de Economía. Sí. Y se espera, estamos hablando con Daniel Murphy, representante de ATech a nivel provincial, se espera particularmente la presencia del ministro Grassini o de algunos otros representantes, o cómo sería. El ministro Grassini sin duda tiene que estar. Uh-huh. Ha sido el que ha dirigido, coordinado las reuniones en las últimas ocasiones. No tenemos precisión de si va a haber alguien más. En las últimas reuniones no hubo nadie de Economía, por decisión del gobierno, entendemos. No sé si hay alguna explicación al respecto, no la han dado. Y nadie más, porque hay alguien de Secretaría de Trabajo que toma registro y a veces ni eso, porque ni siquiera se hacen cargo de que están presentes de Secretaría de Trabajo, una muestra más de cómo se maneja el gobierno, y a veces son realmente muy informales, muy poco serios, muy poco creíbles en todo lo que plantean. Sigo con este hilo de consultas. Cuando se habla de esta reunión paritaria en particular, se mantiene la discusión en esta ensalada que muchas veces nos solemos meter, ¿no? Y que te solemos pedir algún tipo de claridad que tiene que ver con porcentaje, que a su vez están desdoblados en cuota, lo que hace más
más mezclado el asunto, pero digo, tiene que ver esta reunión con, por ejemplo, la última propuesta salarial que en su momento eran 2 cuotas del 7%, que después fueron distribuidas en el 10 y el 4%, o eso está, independientemente de aceptaciones o no del gremio, ya en un punto final, y estaríamos hablando de aquí en adelante, que probablemente ya incluya también parte del año que viene. ¿Cómo se puede explicar eso, Daniel? Es como lo dijiste, la última opción, digamos. El 10 y el 4, el 10 ya está cargado, cobramos, supone que se cobra hoy, los recibos todavía no están a la vista, así que no sabemos si eso se cargó correctamente, si va a haber, bueno, siempre hay problemas, pero en principio el 10% está cargado, y el 4% de noviembre, que está comprometido, tendría que estar también cargado en su momento. Nosotros lo que planteamos concretamente es efectivamente la discusión sobre qué se hace con el bono y además, bueno, cómo arranca el año que viene, porque si la inflación, todo indica que va a seguir como está, o con pequeñas variaciones, pero siendo siempre muy alta, bueno, nosotros no podemos esperar hasta marzo con este sueldo tan bajo, ¿no? Ahí tenemos algunos datos para aportar, después seguramente lo vamos a colocar en el acta para que quede constancia de esto. Hoy, si uno compara el sueldo de diciembre de 2017 con el sueldo actual, tendría que tener 55.000 pesos más, ¿no? Un docente de cargo, sin contar el bono, ¿no? Sacando el bono de costado, porque el bono, podríamos decir, ni siquiera es parte del sueldo, es un adicional que no se cobra en cada cargo, no se cobra por funcional, se cobra por persona. Entonces, la verdad es que es difícil contabilizarlo, es difícil mensurarlo, pero para decirlo sencillamente, faltan 50.000 pesos a nuestro sueldo. La docente hoy se inicia con 65, vamos ahora con el aumento 5 en zona sur, 60 en zona norte, con el aumento unos miles de pesos más, pero la diferencia es mínima. La diferencia es muy grande con lo que teníamos, o sea, lo que perdimos es enorme, mucha la masa salarial o el poder adquisitivo perdido. Por eso lo que planteamos, lo que se acordó en la última reunión de Consejo Directivo, concretamente en relación al bono, los 18.000 pesos del bono que pasen íntegros al básico y ya. Y que además haya una cláusula gatillo para los meses de diciembre, enero y febrero. Eso, noviembre, diciembre y enero, para que en febrero tengamos la posibilidad de sentarnos a discutir una nueva paritaria y el salario no haya quedado todavía más devaluado respecto a lo que hoy tenemos. 8:39 de la mañana, en diálogo con Daniel Murphy de ATECH, leyendo justamente ese documento y haciendo referencia o leyendo la parte en donde haces mención o se hace mención desde el documento a los 18.000 pesos del bono para que pasen íntegros al básico. ¿Eso en algún momento se conversó? Y más allá de que si se haya conversado, ¿se firmó justamente en las últimas reuniones de qué manera se iba a instrumentar? No, la reunión de hoy tiene que ver con eso. No la de hoy, digo las anteriores, ¿eh? No, por eso en las anteriores se planteó que hoy se tenía que analizar cómo. Bien. El gobierno hace un planteo, originalmente un planteo absurdo, plantea que esos 18.000 pasen a ser un 10% del básico. Eso es una reducción salarial para quien tiene un solo cargo. Lo plantean como si eso fuera posible y no solo no es posible, es inaceptable por donde uno lo mire. A ver, te pido una explicación ahí. Cuando en las reuniones anteriores se hacía mención, coincidiendo no el gremio, o no coincidiendo directamente con la propuesta del gobierno en cuanto a los porcentajes, por ejemplo, como se dio, como decíamos en algún momento, 14% desdoblado en 2 veces de 7, que se termina yendo a 10% y el 4%, pero además también se achicó, si no me equivoco, el tema de los meses, ¿no? Porque estaba previsto que esto se estirase hasta el punto de que parte de ese 4% o de ese 7% inicial se cobrase en el mes de enero. Ahí surge el tema de, además de esa situación, surge el tema del bono, que a su vez tiene un descuento, etcétera, etcétera. En esa misma circunstancia es que el gobierno dice, bueno, pero guarda que este bono, por cómo lo vos describís o por lo que uno entiende, guarda que este bono no es además de la suba de ese porcentaje del 14%, sino que este bono viene a ser parte
de ese 14%, que es lo que entiendo que estás describiendo ahora. No, a ver, no, entonces me expliqué mal. Vamos de nuevo, yo entiendo que pueda ser enrollado, lógicamente lo es, porque, bueno, justamente por eso, entre otras cosas, decimos que el bono no corresponde, porque hace muy difícil después del análisis del salario. Pero lo que vos decís corresponde a lo que pasó en agosto. En agosto nosotros, el gobierno ofrece el 10%, dijimos no es suficiente, y el gobierno dijo, bueno, lo cargo igual, y en lugar de cargar el 10%, generó el bono de 18.000 pesos. Y el bono quedó, desde el sueldo de agosto, septiembre, octubre. Ahora plantean hasta diciembre. ¿Por qué? Porque ahora lo que dice es que estamos en noviembre, ahora 4 de noviembre, cómo ese bono pasa al básico, ¿no? ¿De qué manera? Y el planteo que hace el gobierno de cómo pasar al básico es que esos 18.000 pesos, perdón, pasen como un aumento, lo que había en agosto, darlo ahora, 10%. ¿Sí? El problema es, tiene 2 cargos, tiene antigüedad o tiene el máximo de las cátedras, puede llegar a quedar hecho o tener algunos pesos de mejora. Pero quien tiene un solo cargo, independientemente de la antigüedad que tenga, lo más probable es que pierda plata o a lo sumo que quede hecho, que quede igual que antes. Entonces estamos en desacuerdo. No puede ser esta la solución, porque eso es perpetuar la pobreza o aumentarla, básicamente. No sé si ahí fui más claro. Ahí se entiende, sí. Lo que, bueno, volvemos a lo mismo de la mezcla, ¿no? De números Claro. y de situaciones que se van dando. Ustedes también marcan un punto en este documento, en la parte de reclamos, o reclamamos para ser taxativo, que tiene que ver con el aumento de las asignaciones familiares. A todas las y los docentes afectan los bajos salarios y la altísima inflación, pero quienes tienen hijas e hijos tienen mayores dificultades. Invitamos al resto de los sectores estatales a unirnos en este reclamo. ¿Cómo es el movimiento? Y ahí vuelvo a apelar a la experiencia también. ¿Cómo es el movimiento en ese caso? Porque cuando uno ve el recibo de sueldo, obviamente tiene que ver con este desglose, la antigüedad que vos mencionabas, el tema de los cargos, zona sur por un lado, zona norte por el otro, elementos que hacen referencia a materiales, bueno, un desglose bastante amplio en la parte de lo que uno recibe y obviamente también un desglose bastante amplio en la parte de los descuentos. Las asignaciones familiares, ¿cómo se aumentan o se dejan de aumentar? ¿De qué depende? También depende de esta negociación habitualmente paritaria. Hay un tiempo específico en donde, bueno, si durante tanto tiempo las asignaciones se mantuvieron en un determinado número, hay que aumentarlas. ¿Cómo es ese sistema más allá de la negociación? Por ley, digamos. Es por ley. Desde hace unos años existe la ley 1633, que se logró esa ley porque es un avance en relación a lo que había, que con el 1 de febrero de cada año actualiza los montos, todos los montos de asignaciones familiares de acuerdo al IPC, de acuerdo a la inflación. Bien. Los actualiza de esa manera. El problema es que hoy, con la inflación que hubo todo este año, ha pasado en otros distritos donde también tienen el mecanismo automático por ley y aún así se aumentaron las asignaciones familiares en este periodo. Porque fue tan grande la inflación este año que lo que tenemos de asignación familiar realmente es miserable. Hoy por hijo cobramos 6.000 pesos. O hijo, hija, ¿no? 6.000 pesos. Después hay una escala, el hijo con discapacidad más, cónyuge muchísimo menos, hay variantes, ¿no? Pero para tener una referencia en ese monto que es muy claro, 6.000 pesos por hijo. ¿Qué haces hoy con 6.000 pesos? Obviamente a veces no alcanza ni una zapatilla, puedes comprar, ¿no? La segunda la tendrás que comprar el mes siguiente, si es que conseguiste una oferta, porque no hay posibilidad de que con 6.000 pesos realmente hagamos algo a quien tiene hijos e hijas a cargo que signifique plata. Por eso hemos planteado como referencia incluso lo que paga ANSES, que va entre los 20 y los 30.000 pesos de acuerdo al monto salarial, si bien ANSES tiene un mecanismo que no es correcto, porque que plantea topes inclusive, pero de todas maneras la referencia es válida. Una mamá o un papá con hijos por ANSES puede cobrar 20.000 o 30.000 pesos por un hijo, y acá estamos cobrando 6.000. Bueno, evidentemente no alcanza y por eso estamos planteando para todos los sectores, porque esto es para todos los sectores estatales. Ya hemos hablado con algunas conducciones sindicales, hay acuerdo en charlándolo, entendemos que es un planteo que se puede generalizar y
que debe tener una respuesta con el sueldo de noviembre, para que después en febrero realmente el aumento signifique algo. Así como está planteado, en febrero el doble, incluso el doble de lo que tenemos ahora va a ser muy poco. ¿Cuál es la derogación o el pedido o mejor dicho, cuál es la resolución 782/22 del Ministerio de Educación que ustedes piden que se derogue por ilegal y antidemocrática? Bueno, como este gobierno no le alcanza con descontar los paros y tiene temor de que nos sigamos organizando y de que más tarde o más temprano volvamos a hacer miles en las calles, como hemos sabido ser, como hemos podido ser, ahora decidió descontar las asambleas escolares, decidió descontar a quienes hacen uso del derecho a reunirse en el horario de trabajo, sin ningún marco normativo que los avale, sin ninguna ley que les dé el permiso para hacerlo. Todavía no contestan los recursos que hemos planteado, no hay un planteo de ninguna naturaleza respecto a eso. Es claro que es un ataque a nuestro sindicato, que es quien convoca a las asambleas, como es un ataque a nuestro sindicato y a nuestras compañeras el descuento por los días de paro, pero fundamentalmente es un ataque a los derechos democráticos, y eso es lo que hemos manifestado, marcado, hoy lo vamos a volver a plantear, por supuesto, y si no hay respuesta, seguiremos adelante, pero que quede claro que quien genera y agudiza los conflictos es el gobierno, y si hay asambleas es porque hay bronca y hay necesidad, hay todo eso, ¿no? En las escuelas se sufren muchas cosas, y a veces la asamblea es el único recurso que nos queda para parar la pelota, poder analizar las cosas colectivamente y no estar en el aula sufriendo las consecuencias de esta mala política educativa de manera aislada, solitaria. Estamos hablando con Daniel Murphy de ATECH. Esto que se comprueba, digamos, con respecto al tema de los descuentos por día de paro, que a su vez, por lo que hemos hablado contigo y algunos otros representantes, suele ser también muy aleatorio, ¿no? Muy random, por usar un término que usan los pibes ahora. ¿Ya ha sucedido justamente con el tema de las asambleas? ¿Ya ha habido descuento por reuniones asamblearias? No, todavía no tenemos. O sea, eso puede llegar a estar reflejado en los próximos recibos, en los próximos recibos. Y no debería. No debería, pero puede estar, digo. No, en el sueldo de octubre no correspondería porque la resolución es más reciente cuando ve la carga de los que se había hecho. Pero como este gobierno a veces ni sabe que descuentan, ¿no? Hay realmente un desmanejo tremendo de lo salarial, de cómo se cargan los sueldos, las altas, las bajas, las novedades. Hay gente que sigue sin cobrar sueldos, no sé, desde el año pasado y años anteriores también. Hay muchísimos problemas, suplencias que empezaron en julio y no se cobran. Bueno, es habitual, así que uno puede esperarse lo peor y seguramente va a estar cerca de lo que pueda llegar a pasar. Por eso también nos preocupa que todavía estén cargados los recibos de sueldo, porque no sabemos cómo va a ir el aumento, si es correcto. Hay gente que no cobró nunca el bono, por ejemplo, está desde el sueldo de agosto, y no lo cobró nunca. No cobró esos 18.000 pesos. Y los reclamos son centenares de reclamos. Se han comprometido a una reunión con el personal, con la dirección de sueldos, y sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado y tenemos respuesta a la cantidad de reclamos que hemos hecho. Las dos últimas, una de ellas tiene que ver con el tema de la famosa hora de jornada extendida. También está dentro de este documento en el cual se involucra o se inmiscuye dentro de la serie de reclamos. Bueno, ¿en qué situación está eso? Sobre todo con respecto a una parte que dice el documento sobre la continuidad de aprietes internos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, para que esa quinta hora se efectúe. Es horroroso lo que ha hecho el Ministerio de Educación respecto a la quinta hora, en todos sentidos, en lo pedagógico, lo administrativo, lo institucional, lo democrático. No hay un aspecto en el que rescatar algo de todo este proceso por parte del gobierno, por parte nuestro, sí, porque ha habido una discusión profunda en muchas escuelas, ha habido un planteo concreto hacia las familias, un planteo desde las familias también, es muy valiosas que aparecieron, pero por parte esto de los concretamente le plantearon a la gente que iba a quedar sin trabajo y no aceptaba la quinta hora, y eso es ilegal de acá desde siempre, para siempre, entiendo, ¿no? Porque realmente no hay con qué
plantearle a alguien que se queda sin trabajo porque no acepta una imposición como esta. Y además todo el mundo cuestiona por todo lo que implica. Nosotros, a ser breves, lo que vamos a hacer es una evaluación de todo este proceso, una evaluación que le pedimos a cada escuela sobre lo que pasó, y en los casos en que avanzaron con la jornada extendida, donde hemos recibido muchísimo malestar por cómo se implementó y por lo que implica, sobre todo en esos casos tener una evaluación de lo que significa pedagógicamente hablando, para hablar del fondo de la cuestión y no de los detalles, ¿no? Que no son menores, pero que no dejan de ser un costado del tema. El tema es, ¿sirve o no sirve la quinta hora en estas condiciones? Y la respuesta va a ser seguramente, por todo lo que hemos escuchado, es que no sirve, que solo sirvió para hacer propaganda, para hacer campaña de algo que no se sabe qué es, y para terminar de destruir tipos institucionales, conjuntos de docentes, hacerle daño a la gente que quiere trabajar tranquila y no la deja. La última, y tiene que ver con un aspecto mucho más interno desde lo gremial. Días atrás dieron una conferencia de prensa representantes de ATECH y de ATE. Esto quiere decir que se puede llegar a reflotar, no sé si exactamente la figura de lo que fue en su momento la Mesa de Unidad Sindical, en donde participaban ambas instituciones, ambas entidades gremiales, además de otras entidades gremiales, hasta que, bueno, posteriormente ATE decidió abrirse de esa mesa de unidad sindical. ¿Se puede pensar en una figura similar o es una cuestión coyuntural? Lo dirá el tiempo. Lo que puedo decir es lo que nos dicen en las escuelas. Es permanente el reclamo de unidad que nos hacen en las escuelas. Y cuando se dio esta conferencia de prensa y algunos personeros y algunos personajes que andan por las redes salieron a criticar, uno tuvo la certeza de que efectivamente al gobierno le molestó la unidad de los dos sindicatos más importantes de la provincia en relación a estatal. ¿Pero esas críticas surgieron también desde adentro, por decirlo de alguna manera? No, por eso digo, son algunas personas que evidentemente les molesta que haya algo que salga de lo que venía, que rompa la rutina que teníamos y que empiece a preocupar al gobierno. Y esto es importante, que el gobierno sepa que lo venimos diciendo, más allá de la unidad con uno u otro sector, la necesidad, uno puede ver salud, policía, auxiliares, docentes, en distintas medidas, en distintas maneras, estamos todos reclamando, o una gran parte estamos reclamando. Entonces, evidentemente, al gobierno le preocupa que estos sectores nos unamos, o algunos sectores al menos nos unamos, sobre todo si hablamos de los dos sindicatos más grandes, insisto en esto, porque trastabilla una política de ajuste que hasta el momento han sostenido a rajatabla y han podido sostener en función de que han logrado dividir. Por lo tanto, la unidad no es un problema de dirigentes, de si me gusta o no me gusta a alguien, si me trató bien o me trató mal. Es una necesidad de nuestras compañeras y lo ven así nuestras compañeras y compañeros y nos lo reclaman. No nos dicen nada, pero juntate con este que es bueno. No, juntate con este porque lo necesitamos. Juntemos con aquello, con todo lo que se pueda, porque lo necesitamos. Y la unidad, ¿saben de dónde surge? De la escuela. La primera unidad es en la escuela, cuando vamos a los compañeros auxiliares de paro, y bueno, empezamos a decir, pero ¿y nosotros cómo hacemos para sumarnos a esto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, y aquí empiezan a aparecer estos reclamos de júntense estas construcciones. La unidad que vale, la unidad que importa, es la unidad en las escuelas, la unidad en la calle, con todos los sectores. Esa es la unidad que vale y esa tenemos que buscar. Saludo, gracias y bueno, a la espera seguramente de la reunión paritaria, ¿no? Que puede llegar a estar en duda más allá del horario o no. No lo sé, esperemos que se concrete, porque es lo que corresponde, nada más. Un saludo grande y gracias como siempre. Gracias a vos, hasta luego. La palabra de Daniel Murphy, representante general, secretario general de ATECH. Y esta información de la cual dábamos cuenta hoy más temprano de manera de tilde, ¿no? De titular, de puntear algunos titulares. Y tiene que ver, por un lado, con un paro de 24 horas propuesto por ATECH. Habrá que ver esto en definitiva también cómo impacta por ejemplo, en las escuelas de Puerto Madryn con respecto a adoptar la medida de fuerza y de
de otra manera, o además también pensando en la reunión paritaria de cara al futuro, ¿no? Con algunos reclamos ahí muy puntuales que fuimos haciendo en forma de pregunta, pero que tienen que ver con un documento que describió y que hizo circular la gente de ATECH en las últimas horas y que dan cuenta de los 18.000 pesos del básico, el tema de la quinta hora, el tema de la resolución con respecto a los descuentos producto de las reuniones asamblearias, las asignaciones familiares. Bueno, creo que prácticamente repasamos cada uno de los aspectos que tienen que ver con aquello que se está negociando, que está arriba de la mesa de negociación. A su vez, esto por lo menos impacta en la ciudad de Puerto Madryn en situaciones que se vieron reflejadas el lunes pasado y el martes pasado. El lunes, a partir de una convocatoria popular y bastante masiva que se dio en la Plaza San Martín con respecto a madres y padres autoconvocados, quienes ya decidieron esa metodología de reunirse todos los lunes en la Plaza San Martín a las 18 horas, y que derivó a su vez que el martes, por eso hacíamos mención al tema del martes, del lunes y del martes, presentasen un documento y además de presentarse, mantuvieron una reunión con el intendente de la ciudad, con Gustavo Sastre, quien se comprometió justamente a interceder ante los representantes del gobierno provincial. Uno intuye que básicamente con el ministro de Educación, que además es madrinense, como es el caso de José Grassini. Bueno, novedades que seguramente se van a estar dando en las próximas horas. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana, un viernes que entre otras cosas tiene el bloque de arquería, como para que lo vaya teniendo en cuenta a partir de las 11:30. También estaremos repasando algunos aspectos que van de la mano de actividades culturales, con invitados, seguramente también con información mencionada por nosotros, más alguna nota telefónica, bueno, como para ir viendo también, pispeando en materia cultural que se puede acercar durante el fin de semana. No se vaya, seguimos conectados en Bisagra a través del canal de YouTube en Fundación Ceferino Namuncurá, obviamente en el 89.7, en la aplicación La Namuncurá, en el portal .fundacionceferino.org.ar y en las redes sociales, ¿no? Con material también subido por estudiantes de la Escuela 1737 de Gestión Social Cuota Cero, que funciona en el predio de la Fundación Ceferino Namuncurá. Desde hace 10 años, en Obreros Unidos 1201, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina, transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7.